Buenas tardes. Bienvenidos a escuchar y participar en la conferencia ¿Existe la esperanza? Sí. La ciencia demuestra que Dios existe. Para hablar de ¿Existe la esperanza? Nos acompaña José Carlos González Hurtado. Es presidente de EWTN España. EWTN es la mayor red de medios católicos del mundo, televisión, radio, noticias católicas. Miembro del Consejo Ejecutivo de varias empresas multinacionales, asesor senior de una consultora global y de la firma Capital Privado Internacional. José Carlos es un reconocido conferenciante en foros globales en temas empresariales, de innovación y consumo, sobre ciencia, razón y fe, en más de un centenar de universidades y foros de España y América. Fue profesor asociado en la Universidad Comillas de Madrid. Tiene la palabra José Carlos González Hurtado. Pues muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Fenomenal. No, yo es que me voy a pasear. Yo te libero de estar aquí. Como me han hecho ya la introducción, ya no lo voy a hacer yo. Esto tampoco se lo voy a contar. ¿Por qué estoy aquí yo? Estoy por esto. Miren, ese libro que tiene José María, efectivamente soy el presidente de EWTN, pero ese libro salió hace un año y pico y esto es lo que ha pasado para mi sorpresa. No sé si esto se ve aquí. Sí. Fíjense, Jorge me escribe, me dice, esto pasa todas las semanas. Todas las semanas recibo un email o un LinkedIn o un mensaje de cualquiera que dice, mire, he sido agnóstico toda mi vida, descubrí tu libro, a día de hoy soy católico. Estaba perdiendo mi fe y me ha hecho ayuda. Me encanta este de aquí de arriba de Juanjo. Dice, poco a poco me fui alejando de Dios, he escuchado muchos podcasts, pero es verdad que hay muchos en YouTube, y ahora rezo, y vuelvo a rezar incluso con mi hijo cuando me acuesto. Entonces, el objetivo del libro es acercar a la gente a Dios. Les voy a contar 3 consideraciones previas, les voy a dar el tráiler del libro, les tengo que presentar EWTN porque he hecho el voto de que cada vez que yo hablo en público tengo que pedirles dinero. Ahora es cuando ustedes bajan la cabeza. Pero yo he hecho el voto, además ahora estamos en Cuaresma, tenemos que hacerlo. Y al final ustedes hacen preguntas. Si las preguntas son muy difíciles, las contesta José María. Si las preguntas son fáciles, las contesto yo, pues soy muy bueno haciendo eso. Vamos a ver, si ustedes son católicos, esto es lo que ustedes creen. Este es el resumen ejecutivo de su fe. ¿Cómo se llama usted? Alberto, ¿es usted católico? Sí. Fantástico. Pues lo que usted reza en el credo es Dios existe, Jesucristo es Dios, la Iglesia Católica es la verdadera. Ese es el resumen ejecutivo de su fe. De lo que vamos a hablar hoy es de las evidencias de la primera de esas verdades, no de las otras dos. Ustedes me pueden luego preguntar ¿cómo se llama usted? Maite. Usted me puede preguntar lo que quiera y yo le daré porque existen evidencias de las otras dos. Pero el libro trata solo de las evidencias de que un Dios creador existe. Las evidencias que vienen de la ciencia necesariamente que llevan a la existencia de un Dios creador. Vamos a ver, ¿quiénes de ustedes son millennials? Si ustedes no saben lo que es un millennial, ustedes no son millennials. Quiero que lo sepan. A ver, millennials, toda la persona que tiene entre 22 y 42 años. ¿Quiénes son millennials? Mire. Bueno, pues tanto los millennials como la siguiente generación, fíjense, la principal razón por la que los millennials o las otras generaciones, sus hijos, pierden la fe religiosa no es porque me caiga mal el sacerdote, o el cura, o el papa, o esté en contra de no sé qué dogma. La principal razón por la que sus hijos, mis hijos, abandonan la práctica religiosa, el 82%, es porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. La principal razón por la que los jóvenes abandonan la práctica religiosa es porque piensan que no es razonable creer en Dios, que es de tontos creer en Dios. ¿Cómo se llama usted?
¿Cómo se llama usted? Francisco. Pues le pasa a usted a Francisco como a todos los demás. Ninguno queremos parecer tontos. Y lo que le pasa a una persona de 20 y tantos años es que si le llaman tonto por creer en Dios, acaba pensando que Dios no existe o diciéndolo. El 82%, la principal razón por lo que abandonan la práctica religiosa es porque Dios y ciencia están enfrentados. ¿Cómo se llama usted? María Dolores. ¿Y quién gana cuando Dios y ciencia están enfrentados? La ciencia. La ciencia. Y abandonan a Dios. Y el 63% lo que dicen es, si tú quieres que yo crea, dame pruebas. Si ustedes creen sin pruebas, enhorabuena, por favor sigan creyendo. No pierdan la fe, no importa por cualquier, no la pierdan. Pero lo cierto es que la mayor parte de los jóvenes lo que quieren es pruebas para creer. ¿Y saben la buena noticia, Maite? Que las hay. Y de eso es de lo que vamos a tratar hoy. Existen esas pruebas para creer en Dios. Otra razón es que el libro rompe mitos. Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes piensan que cuanto más ciencia, menos Dios? ¿Quiénes de ustedes piensan que cuanto más ciencia, más Dios? ¿Quiénes de ustedes no piensan? Porque quiero que sepan, la mayor parte de ustedes no han levantado la mano. Así que vamos a intentarlo otra vez. ¿Quiénes de ustedes piensan que la mayor parte de los científicos son ateos? ¿Quiénes de ustedes piensan que la mayor parte de los científicos no son ateos? Siguen ganando los que no piensan. Vamos a intentarlo por tercera vez. ¿Quiénes de ustedes piensan, y esto es importante, porque ustedes la mayor parte de ustedes son católicos? Supongo. ¿Verdad que sí, Maite? Eso es. Pues se dice por la gracia de Dios, Maite, de verdad. ¿Quiénes de ustedes piensan que solo gracias a la fe se puede creer en Dios? Piensen, por favor, piensen. Solo gracias a la fe se puede creer en Dios. ¿Cómo se llama usted? ¿María? María Dolores. Ahora me va usted a confundir. María Dolores, ¿quiénes de ustedes piensan que solo gracias a la fe se puede creer en Dios? ¿Quiénes de ustedes piensan lo contrario? Muy bien. Todo es mentira. Todo es mentira. Maite, María Dolores. Lo cierto es que cuanto más ciencia, más fe. Un poco de ciencia te aleja de Dios, un mucho de ciencia te acerca a Dios. Lo segundo, ¿la mayor parte de los científicos son ateos? Pues miren, les voy a dar un dato. Porque científicos son, ¿verdad, Alberto? Se llama científico, yo me acuerdo dando una conferencia en Barcelona, digo, ¿quiénes son científicos de la sala? Levanta la mano un tipo y dice, no, yo es que estudié sociología. Digo, como alguno de ustedes haber estudiado sociología, no voy a decir nada. Pero lo cierto es que yo no llamo sociología ciencia. ¿Hay un sociólogo en la sala? Menos mal. Bueno, pues lo cierto es que de los últimos 100 años hay un autor, un genetista israelí, que mira qué es lo que creen los premios Nobel de los últimos 100 años. El 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años se considera teísta o religioso. Les voy a definir. Ateo. Maripaz, ¿qué es ateo? Yo creo que Dios no existe. Agnóstico. No lo sé. Deísta. Dios existe, pero no tiene nada que ver con mi vida. Teísta. Dios existe y es personal. Religioso. Además, practico una religión. Bien, el 97% es teísta o religioso. El 95% de los premios Nobel de Química, teísta o religioso. El 93% de los premios Nobel de Fisiología y Medicina, teísta o religioso. En respuesta, menos del 5% de los premios Nobel de Ciencias de los últimos 100 años se consideran agnósticos o ateos. Menos del 5%. Ahora bien, de los premios Nobel de Literatura, el 35% de los premios Nobel de Literatura de los últimos 100 años se considera ateo o agnóstico. Por eso, si alguno ha visto algún podcast, yo suelo repetir, y es cierto, que ser ateo es de letras. ¿Quiénes de ustedes son de letras? Ateo, señora. María Dolores, no ha levantado la mano. ¿Usted es de letras? Atea más que atea. La tercera, solo se puede
creer en un creador gracias a la fe. No. No. Ustedes pueden creer en la existencia de un Dios creador a través de la razón y no necesariamente a través de la fe. No me crean. El número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Santa Madre Iglesia enseña, ¿verdad que sí, padre? Usted me responde, o sea, me dice algo, si no, ¿vale? La Santa Madre Iglesia enseña que se puede llegar al conocimiento cierto de la existencia de Dios mediante la razón y la observación de la naturaleza. ¿Cómo se llama usted? José Ramón. Don José Ramón. ¿Qué es la observación de la naturaleza con la razón? La ciencia. Muy bien, don José Ramón. Exactamente. Eso es la ciencia. Es decir, el número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que se puede llegar al conocimiento de Dios mediante la razón con la observación de la naturaleza. Eso viene del Concilio Vaticano I. Ahora, eso es solo llegar a Dios. Sí se necesita fe para Jesucristo es Dios. Sí se necesita fe para Dios es uno y trino. Pero no se necesita fe para llegar a Dios existe. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es la fe, María Dolores? Cualquiera de las María Dolores de mi vida. Creer lo que no se ha visto. Usted se llama María Dolores también. ¿Qué cantidad de María Dolores tenemos aquí? ¿Cómo se llama usted? Yo, Emilia. Emilia. Creer en lo que no se ha visto, eso es una definición, pero lo que dice Santo Tomás es que para tener fe, fe dice, es una moción del entendimiento. Hay que pensar. Dice San Agustín, primero hay que pensar y luego hay que creer. Primero hay que pensar. Una moción del entendimiento con el imperio de la voluntad y la influencia de la gracia. Es decir, para creer se necesita pensar, querer y que Dios quiera. Entonces, la fe, creer que Jesucristo es Dios, ustedes tienen que pensar, tienen que querer y que Dios quiera. Pero eso es la fe. Para creer en la existencia de Dios no necesitan ustedes tener fe. Ahora, yo sostengo, por cierto, tenía antes un podcast justo antes de entrar aquí, con unos chavales que me estaban preguntando sobre, a mí me gustaría creer. Digo, pues cree. La principal razón por la que las personas no creen, de estas tres, es por falta de voluntad, no por falta de entendimiento. No es que yo no pueda entender la existencia de Dios, es que no quiero que Dios exista. La principal razón por la que, no lo digo yo tampoco, lo dice Santo Tomás, la principal razón por la que las personas son escépticas es por falta de voluntad. El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso está Dios esperándote. Esto lo dice Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, ustedes no lo conocerán, pero es el físico más importante de la historia de la humanidad, incluyendo al señor Albert Einstein. La única razón por la que ustedes es posible que no lo conozcan es porque trabajó para los nazis en contra de su voluntad durante la Segunda Guerra Mundial, pero él era premio Nobel de física y además es el padre de la física cuántica. Lo que viene a decir es, un poquito de ciencia te aleja de Dios, un mucho de ciencia te acerca a Dios. A medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea el resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remota, de tal forma que son muy pocos los científicos que tienen hoy una actitud atea. La mayor parte de los científicos creen en Dios. Esto lo dice Arthur Compton, que es premio Nobel también de física. Él se convirtió y se hizo pastor presbiteriano, era cristiano, se hizo pastor presbiteriano. Maite, léame usted la última frase. Pienso que solo un idiota puede ser. Ha dicho Maite, no lo he dicho yo. Ha dicho Maite que piensa que solo un idiota puede ser ateo. Esto lo dice Christian Amundsen, que Christian Amundsen es premio Nobel de química del año 69 o del año 70 y tantos. Él era judío. Hay una persona que se llama Millikan, que también es premio Nobel de física, que lo dice de una forma un poco más elegante y dice, yo no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios, que es lo mismo, pero dicho a la inversa. Entonces, Maite, ¿qué es lo que se necesita para no ser ateo? No ser idiota, Maite. No, de verdad, no, ya está. Se lo estoy poniendo ahí. Y ahora les voy a dar el tráiler del libro. Vamos a ver, necesito... ¿Cómo se llama usted? Rafa. Rafa. Vamos a ver, necesito que... Y todos vamos a pensar con Rafa. ¿Existen más de dos alternativas o existen... No quiero que me diga cuál es la alternativa buena, sino si hay alguna otra alternativa. ¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? ¿Hay alguna otra alternativa? Rafa.
Yo voy a hacer una... Si es así, es no. Si es así, es sí, ¿vale? De acuerdo. Yo considero que el universo tuvo un principio, de eso estoy bastante seguro. ¿Hay alguna otra alternativa? Creo que sí. No. Rafa no me está prestando atención. No, la pregunta no es cuál es la buena. La pregunta es, ¿hay alguna otra alternativa? No hay ninguna otra alternativa. El universo tuvo un principio o el universo es eterno. No hay otra alternativa, ¿verdad? Vamos a la segunda, Rafa. La segunda, la oportunidad para redimirte. ¿Existimos por casualidad o existimos deliberadamente? ¿Hay alguna otra alternativa? Yo considero que la única alternativa posible es... No. No digo no cuál es la buena, sino ¿hay alguna otra alternativa? No hay ninguna otra alternativa. Piénsenlo ustedes. O ustedes están en este mundo por casualidad o ustedes están deliberadamente. No existe otra alternativa. Esa es una de las dicotomías que normalmente intentamos no confrontarnos. Pero no existe otra alternativa. Rafa, ¿Dios existe o Dios no existe? ¿Existe alguna otra alternativa? ¿Existe alguna otra alternativa? No existe otra alternativa. Y esta es la pregunta más importante de toda su existencia. Y no hay otra alternativa. O existe o no existe. No hay un término medio. No puede existir los domingos. Cuando vamos a misa, no. Existe también los lunes. Ahora bien, Rafa, si yo le demuestro que el universo tuvo un principio y que usted no está aquí por casualidad, sino deliberadamente, ¿qué estoy demostrando? Que Dios existe. Necesariamente estoy demostrando eso, piénsenlo. Bueno, pues de eso trata Emilia. No. ¿Cómo se llama usted? Emilia. Emilia, pues eso he dicho. Pues me mira como diciendo que me ha llamado. Le he llamado Emilia. Bien. Bueno, me alegro. Uf. Lo que yo estoy demostrando es que Dios existe. Muy bien, pues Emilia, el universo tuvo un principio. Está fuera de toda duda. Si yo les hubiera preguntado antes de esta conferencia si ustedes pensaban que el Big Bang estaba a favor o en contra de la existencia de Dios, más del 50% de ustedes me habrían dicho que está en contra de la existencia de Dios. Hay un estudio que se ha hecho en Inglaterra, vamos a suponer que los ingleses sean gente normal. Bueno, pero hay un estudio con los ingleses que el 65% de los británicos piensan que el Big Bang está en contra de la existencia de Dios. Y es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Pero se lo voy a explicar. ¿Cómo se llama usted? Charo. Existen solo dos posibilidades, Charo. El universo que se llama en estado estacionario, es decir, un universo eterno, o un universo que tiene un principio, ¿verdad? Solo hay dos posibilidades, ¿cierto? Muy bien. Un universo eterno, donde la materia sea eterna, ¿representa un problema intelectual para el ateo? No. La materia es desde siempre, yo no necesito a Dios. ¿Representa un problema, Charo, para el creyente? No. Es más difícil de entender, pero realmente no. Podría haber la materia eterna y un Dios eterno. Ahora, un universo que tiene un principio, Charo, ¿representa un problema para el creyente? No. No. Porque si tiene un principio, necesita... ¿Qué es lo que necesita todo que tiene un principio, Charo? Un principiador. Todo lo que tiene un principio necesita un principiador. Decía Parménides, un filósofo griego que era ateo, de la nada nada sale. Todo lo que surge necesita algo que lo haya hecho surgir. Con lo cual, el hecho de que el universo haya sido creado en un momento no es un problema para los cristianos. No es un problema para los creyentes. ¿Es un problema para los ateos? Sí. Porque ¿cómo lo explican? Y yo les invito a que busquen cualquier respuesta de cualquier ateo al problema del Big Bang. Y la respuesta es, no lo sé, pero no era Dios. Porque ¿saben lo que pasa? Mire, al principio, no me voy a subir aquí, pero al principio, donde ven ese punto, que esto no marca, yo creo, donde ven ese punto, eso es lo que se llama la singularidad. ¿Qué es lo que pasa en la singularidad? Y mire, el universo tiene 13.751 millones de años.
13.751 millones de años, más o menos un 1%. Pero el universo tuvo un principio, que es esto. Toda la materia del universo, quiero que lo se imaginen, estaba metida en menos de la cabeza de un alfiler. Y en ese momento explotó y se expandió. Es lo que se llama la gran expansión, esto de aquí. Pero no solo la materia, sino también el espacio y el tiempo. Piénsenlo, la materia, el espacio y el tiempo necesariamente tienen que haber surgido en el mismo momento. Porque si hay materia y espacio, la pregunta es ¿y cuándo? Si hay materia y tiempo, la pregunta es ¿dónde? La materia, el tiempo y el espacio aparecen en el mismo momento, en este momento, hace 13.700 millones de años. Entonces, Maite, Emilia, ¿qué se necesita? Se necesita, esto está mal dicho porque no hay un aquí, porque ahí no hay espacio, pero aquí se necesita un algo, un alguien, que no sea ni espacial, ni temporal, ni material, que haya creado todo el espacio, el tiempo y la materia. ¿Se dan cuenta? Necesariamente, si toda la materia se creó aquí, ¿qué tenemos aquí? Algo que no es material. Si todo el espacio se crea ahí, ¿qué tenemos antes? Algo que no es espacial, algo que no es temporal. Hay un ser, un algo, antes de la venida del Big Bang, que no es espacial, que no es material y que no es temporal, y que además es muy inteligente. ¿Por qué? Porque lo lógico es que esto hubiera ido mal. Lo lógico es que hace 13.700 millones de años, cuando hay una gran explosión, el universo hubiera, por ejemplo, colapsado aquí. Y sin embargo no colapsa. Y eso lo vamos a ver inmediatamente después. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que lo ha afinado perfectamente para que eso no pase. Hace 5.000 millones de años, aquí, aparece una cosa que se llama la constante cosmológica. Y la constante cosmológica hace que el universo se expanda, en lugar de colapsarse. ¿Por qué? Entonces ya tenemos, hay una superinteligencia que no es material, que no es espacial, que no es temporal y que además cuida de la creación. Esto es lo que nos dice la ciencia. Lo que tenemos necesariamente es una superinteligencia que no es material, ni es espacial, ni es temporal y que cuida de la creación. ¿Se dan cuenta que se parece mucho a eso que llamamos Dios? ¿Se dan cuenta que se parece mucho? Nosotros que decimos Dios, que es espiritual, que es omnisciente, una superinteligencia, que es bueno, cuida de su creación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está diciendo la ciencia. Con otras palabras, nos está diciendo lo mismo. Pero es que el universo tiene 93.000 millones de años luz de extensión. Es decir, sabemos lo que mide. Tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Sabemos lo que pesa. Sabemos cuándo empezó, sabemos lo que pesa, sabemos lo que mide. No es eterno, no es infinito. ¿Qué lo creó? Ese que llamamos Dios. No hay ninguna duda de que existe un paralelismo entre la noción cristiana de creación desde la nada y el Big Bang. Esto lo dice George Smoot, premio Nobel de Física en el año 2006. Una cosa que no os he dicho es que esta imagen de aquí viene de un satélite que se llama el satélite WMAP, que viene a la Tierra, vuelve a la Tierra en el año 2014. Se envió para ver si realmente se podía comprobar el Big Bang, porque desde que se aparece el Big Bang a mediados del siglo pasado se ha intentado desdecir desde los científicos ateos. Entonces se enviaron varios satélites. Este es el último, pero antes de él hubo un satélite que se llamaba el satélite COBE. El señor George Smoot, que es premio Nobel, era el director del proyecto COBE. Él era ateo. Y cuando vuelve el satélite, con los datos, se convierte en cristiano. Porque lo que se da cuenta es que eso que viene con los datos del satélite se parece mucho a lo que nosotros creemos de creación desde la nada. Esta frase me encanta. Robert Jastrow, él era el director del proyecto Apolo de la NASA. Él era ateo también. Y también se convirtió por la ciencia. Dice que existe lo que yo o cualquier otro llamaría fuerzas sobrenaturales en acción, es ahora un hecho científico comprobado. En la misma frase
fuerzas sobrenaturales, hecho científico. Hay fuerzas sobrenaturales y es un hecho científico comprobado. Quizás el mejor argumento en favor de la tesis del Big Bang apoya el teísmo es la obvia ansiedad que produce en científicos ateos. El Big Bang, como le he dicho, María Dolores, desde que apareció a mediados del siglo pasado, se ha intentado desacreditar por parte de los científicos ateos. Miren, este señor de aquí tiene cara de cura, viste como un cura, es un cura, es lo que le pasa a los curas, que tienen eso. Este señor se llama Georges Lemaitre. Georges Lemaitre es el primer científico que propone la teoría del Big Bang. Fíjense si el Big Bang apoya el teísmo, que la primera persona que menciona la teoría del Big Bang y la propone es un sacerdote católico belga a mediados del siglo pasado. Este señor la propone en 1940 y tantos y desde entonces hasta que él muere le hacen la vida imposible. Le empiezan a hacer bullying, le empiezan a hacer no sé qué. ¿Por qué? Porque ha propuesto una teoría que demuestra un momento en la creación. También hay que decir que el padre Lemaitre, ¿cómo te llamas tú? David, ¿tienes buena voz? A ver, grita Fred Hoyle. Fred Hoyle. ¿Le han oído? Sí. Muy bien, Fred Hoyle. El padre Lemaitre llama a la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, que también hay que tener narices para llamarlo así. ¿De dónde se demuestra que los curas católicos no tienen ni idea de marketing? Que lo sepan. Entonces, hay un señor que es ateo que se llama Fred Hoyle, que es el que propone la teoría del Big Bang. Él lo llama Big Bang, pero lo dice riéndose del padre Lemaitre. Él, en una emisión de la BBC, riéndose del padre Lemaitre, el señor, que sí había sido nominado varias veces al premio Nobel, dice, ya, esto es el cura que ha sacado la nueva teoría del Big Bang. Y así se quedó el nombre de teoría del Big Bang, porque no es así como lo puso el padre Lemaitre. Ahora, si ustedes no son providencialistas, séanlo. Estos dos señores se llaman Penzias y Wilson. Ellos eran, ¿cómo me has dicho que te llamabas? David. Ellos eran discípulos de Fred Hoyle. Y por tanto ellos creían en el universo en estado estacionario, el universo eterno. Creían que no había habido un primer momento. Estos señores, en 1965, descubren esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Como ustedes no son millennials, se acordarán como yo. ¿Se acuerdan de la televisión que hacía? ¿Se acuerdan? Bueno, pues el 1% de ese es la radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Es, como si quieren, el eco que queda después de la explosión. Hubo una primera explosión. Como el universo no es eterno, hay un eco. Y ese eco lo cogen en todas las direcciones del espacio. Son 3 grados Kelvin. Y cuando los señores estos, se llaman Penzias y Wilson, lo descubren, dicen, esto no puede ser. No puede ser. Entonces empiezan a poner teorías. La primera teoría, Maite, es, no, esto es el eco de una explosión, de una bomba atómica que los americanos... No, eso no puede ser. La segunda es, estamos cerca de Nueva York, porque es verdad que estaban en Pensilvania, estamos cerca de Nueva York, entonces esto es el eco de Nueva York. Eso tampoco. La tercera teoría, Maite, es la que más me gusta. ¿A quién le gustan las palomas? Maite. Bueno, pues a los que no nos gustan las palomas estamos reivindicados. ¿Por qué? Porque dicen, tiene una enorme antena y dice, bueno, esto es las cagadas de paloma que se han puesto en la antena. Que lo sepan. Para que todos los que no nos gustan las palomas, las cagadas de paloma crean una radiación. Pero no era eso. Limpian la antena y se dan cuenta que no. Y entonces siguen investigando. Y van a hablar con otro señor que se llama Dicke, que era un profesor del MIT, creo que era. Y entonces Dicke le dice, me habéis pisado el papel, porque iba a hacer un papel científico, donde iba a proponer que el Big Bang es cierto desde el punto de vista teórico. Vosotros lo que habéis descubierto es la demostración experimental de que el Big Bang es cierto. Habéis descubierto la radiación cósmica de fondo. Estos señores publican el paper suyo a finales del año 65. Y ellos ganan el premio Nobel por esto en 1978. El señor Dicke no lo gana, porque se lo habían pisado, pero fíjense qué bonito. El padre Lemaitre muere en 1966.
6 meses después de que estos señores hayan presentado las pruebas de que la teoría del padre Lemaitre es cierta. Con lo cual, el padre Lemaitre, después de aguantar 20 años y a todos los demás, se va a la tumba sabiendo que su teoría es verdad. ¿Cómo se llama usted? Begoña. Hoy vengo de su basílica, oiga. Sí, muy bonito. Pues si no es usted providencialista, Begoña, séalo. Providencia es que yo esté hoy aquí. Providencia es que ustedes estén aquí, por supuesto con su voluntad y con su libertad. Pero providencia es ese actuar que tiene Dios en nuestra vida que hace todo lo bueno. Providencia es lo que le pasó al señor Lemaitre, que se fue a la tumba sabiendo que tenía razón. Vamos a ver, ¿cómo se llama usted? Yo Madalena. Muy bien, yo Madalena. ¿Qué significa un universo antrópico, yo Madalena? Se lo estoy leyendo ahí. Eso es, un universo hecho para usted y para mí. Un universo antrópico significa que el universo está hecho para David, que el universo está hecho para María Dolores, que el universo está hecho para Maite, que está hecho para José María y que está hecho para mí. Y que no debería ser así. Y que no debería ser así. ¿Cómo puede ver aquí todo el mundo? Exacto. Menos mal que alguien ha cogido el chiste. Quiero que sepan que llevo presentando esta diapositiva y la gente no se ríe. Digo, yo no lo entiendo. Pero es muy gracioso. Es una cosa fantástica. Vamos a ver, necesito... ¿Cómo se llama usted? Bosco. Bosco. Las constantes de la física se observan o se deducen. Bosco, no, ya estamos en el centro, cachis Lomengues. ¿Se observan o se deducen? No, vamos a la otra opción. Se observan. Las constantes de la física se observan. Vamos a ver, Bosco, la segunda oportunidad para decir, ¿cuál es la velocidad de la luz? En vacío. 300.000 kilómetros por segundo en vacío. ¿Por qué, Bosco? Exacto. No hay ninguna razón para que la velocidad de la luz sea constante. Y lo es. No hay ninguna razón para que la velocidad de la luz sea 300.000. No hay ninguna razón, Maite. Sin embargo, si no fuera así, si la velocidad de la luz no fuera constante, si no tuviera ese valor, Maite, usted no estaría aquí. Bosco no estaría aquí. Y lo que es peor, yo no estaría aquí. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que no queremos. Bosco, otra pregunta. ¿Las matemáticas se deducen o se inventan? Sí, se deducen, se descubren o se inventan. Le estoy preguntando a Bosco, señora. Es que además siempre me lo hacen las mujeres, de verdad. Se descubren. Solo esto debería hacer pensar a cualquier ateo que Dios existe. Pensemos, las matemáticas se descubren. ¿Qué quiere decir eso? Que hay artificios matemáticos que están externos a nosotros, que son objetivos, que son los mismos para ti, Rafa, y para mí, y que los podemos descubrir. Eso es lo que quiere decir. La matemática es externa a nosotros, es objetiva y la podemos descubrir. No depende de mi voluntad, no depende de mi observación. Están ahí. Quien lo creó de tal forma que tú lo pudieras descubrir. Es lo que se llama a su imagen y semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las matemáticas están ahí para ser descubiertas? ¿Quién las ha puesto? Pues ese que llamamos Dios. Eso es lo que nos dice la ciencia. Ahora, les voy a poner un ejemplo. En el libro hay, por cierto, no lo ha dicho mi amigo José María, el libro se está vendiendo ahí fuera. Quiero que sepan que todos los derechos de autor van para EWTN. Así que, quiero decir, para la cadena de televisión que yo presido, que por cierto ninguno cobra, también tengo que decirlo porque es bueno decirlo, yo soy el presidente de la fundación, el presidente de la cadena,
no cobramos por eso. ¿Vale? No cobramos por eso, entonces los derechos de autor, vean ustedes la cadena, al final les voy a pedir un donativo, como se lo he dicho, y que sepan que el 100% de esos donativos está para hacer programación, porque ninguno de los patronos de la Fundación y ninguno de los directivos cobramos por estar en WTN. Bueno, les voy a poner, entonces en el libro hay 200 ejemplos de constantes que si no fueran las que son, no estaríamos aquí. Borja, Bosco. Uno de ellos, vamos a ver, ¿quién sabe lo que es la entropía? No tienen por qué saberlo, pero esto, muy sencillo, la entropía es la medida del desorden en un sistema. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de la termodinámica? Que la entropía siempre aumenta, es decir, el desorden siempre aumenta. El desorden siempre aumenta. Observamos nuestro universo y nos damos cuenta de que está ordenado. Pero no debería ser así. Después de aquella primera gran explosión, no debería ser así. Pero hemos podido tener suerte, ¿verdad? Vamos a ver, Rafa, si yo tiro una moneda al aire, tú dices cara y yo salgo cruz, y ganas tú, ¿qué suerte has tenido? Un 50%. Déjele a Rafa contestar, por favor, ¿verdad? Si yo te doy un billete de lotería y reparto 10 y te toca a ti, ¿qué suerte has tenido? Diga, por favor, ya que está, ayude a Rafa. ¿Qué suerte has tenido? Un 10%, un 0,1, ¿verdad? Voy a moverme de aquí porque si no, de verdad. ¿Cómo se llama usted? Javier. Si yo le doy un billete de lotería y reparto 100 y le toca, ¿qué suerte ha tenido usted, Javier? Un 1%. Eso es un 0,01%. Muy bien. Si reparto 1000 billetes, un 0,001%. Muy bien. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. Si yo le doy, Rafa, si yo le doy a Javier un billete de lotería y le toca, y mañana le doy otro billete de lotería y le toca, y al día siguiente otro y le toca, y al día siguiente otro y le toca, y al día siguiente otro y le toca, ¿qué es lo que usted diría de Javier? ¿Qué es lo que usted diría de Javier? Que pueda decir en público, quiero decir, vaya. Que es afortunado, qué bonito, espera un momentito, oigo violines. Ha dicho que es afortunado. Ay, es afortunado, o sea, le doy la billete de lotería todos los días y le toca y dice usted es afortunado. De verdad, qué cándida. O eso es una bola de cristal. A ver, necesito a alguien que piense como una persona normal. ¿Qué? Pero eso no es persona normal, Maite, no, por favor, a ver, hay un sacerdote. Que ha hecho trampa, eso es lo que me gusta de los sacerdotes, que son normales, por favor. Todo el mundo pensaría que Javier ha hecho trampa. Todo el mundo, menos usted y usted. ¿Eh? Todo el mundo pensaríamos que ha hecho trampa. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Alguien está haciendo trampa por nosotros todos los días y estamos tan acostumbrados que no nos hemos dado cuenta. Nos ha tocado la lotería todos los días. Este es un ejemplo. El señor Roger Penrose, que es Premio Nobel de Física del año 2020, calcula cuáles son los posibles universos que pueden existir para tener el universo antrópico que tenemos. Se lo vuelvo a explicar. Tenemos un universo que permite la vida, por el nivel de entropía que tiene, es decir, el orden que tiene. Bien, eso nos ha hemos tenido suerte. Es decir, oye, le han dado un billete de lotería y nos ha tocado. Bien, ¿cuántos billetes de lotería se han repartido? Él lo calcula. Él calcula el número de bariones del universo, 10 elevado a 80. La entropía del barión, 10 elevado a 43. El conjunto, 10 elevado, esto no se ve, 10 elevado a 123. Ahora bien, me tienen que creer, la entropía es el logaritmo de los espacios de fase. ¿Qué son los espacios de fase? El número de billetes que hemos repartido. Bien, con lo cual la entropía es la inversa, es decir, la exponencial. Dicho de otra forma, yo le he dado a Javier un billete de lotería y he repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 billetes de lotería. ¿Cómo de grande es ese número? Es un número tan grande que no se puede calcular.
Es un número tan grande que no hay ordenador en el mundo que pueda calcularlo. Es un número tan grande que si yo pusiera un 0, como hemos dicho, 01001, esa es que yo pusiera un 0 por cada uno de los átomos de todo el universo, necesitaría todavía más ceros. 0,000000000. Toda la vida diciendo ceros. Tanto es así que esto nos dice cómo de precisa debió ser la calibración del Creador. Fíjense ustedes qué suerte hemos tenido. Y esto es solo una de las más de 200 constantes que podían estar calibradas de cualquier otra forma y sin embargo están de esa precisa forma para que Bosco esté aquí. No creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física se han formulado a propósito. Fred Hoyle. Este señor es Fred Hoyle. Este era el enemigo del padre Lemaitre. Este señor se convirtió al final de su vida, él era ateo, se convirtió en teísta, no se convirtió en cristiano, y tiene frases como esta. Nadie puede pensar que las leyes de la física se han formulado sino a propósito. Están formuladas a propósito. Son las que son para que ustedes estén aquí. Él tiene otra frase lapidaria y dice, no hay ningún científico que no crea en Dios por razones científicas. No creen en Dios por razones psicológicas. Fíjense, es en este momento donde siempre, en todas las presentaciones, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la física no es Dios creó el universo y se olvidó, como mi hija Clara tira la pelota y se olvida de la pelota y dónde está la pelota. Sino lo que nos dice la ciencia es que ese que llamamos Dios creó el universo hace 13.700 millones de años y quería que yo estuviera. Quería que cada uno de ustedes estuviera. Es una decisión deliberada. Quiso que usted esté aquí y usted esté aquí e incluso Bosco esté aquí. Nos conocemos, somos amigos. Tanto es así que ese que llamamos Dios, si no quisiera, yo no terminaría la frase. Si yo termino, si ustedes van a dar la siguiente respiración, es porque hay una acción deliberada de ese que llamamos Dios que quiere. Solo por eso, denle gracias. Eso es lo que nos dice la ciencia. Ahora nos olvidamos, es como el papel pintado, nos olvidamos. A ver, ¿quién conoce a este señor? Kurt Gödel. ¿Cómo se llama usted? Germán. A ver, Germán. Mi mujer es austríaca. ¿De dónde era Kurt Gödel? Muy bien. Muy bien, muy bien. Quiero que lo sepan porque yo traigo a mi mujer en todas las presentaciones. Mi mujer se llama Doris, ella es austríaca. Vivimos por primera vez en España después de yo vivir mucho tiempo fuera. Y quiero que sepan que esa sí ha sido mi lotería. O sea, lo digo por todos los varones de la sala. Lo siento mucho. Yo estoy casado con Doris. Lamento mucho informarle. Bueno, pues este señor es probablemente el matemático más importante de la historia de la humanidad. Había otro señor, otro matemático, que se llamaba von Neumann. Germán, ¿de dónde era von Neumann? Austríaco, muy bien. Exactamente. Von Neumann, hay muchos matemáticos que dicen, no, el tipo mejor ha sido von Neumann. Bueno, pues lo cierto es que von Neumann era judío. Él se convirtió en el catolicismo a la edad de 25 años, se convirtió a toda su familia y murió a la edad de 50 y tantos. Él, a los 5 años, solucionaba logaritmos, a los 4 años creo que hablaba griego clásico. Es probablemente una de las mentes más brillantes que ha existido en toda la historia, von Neumann. Bueno, pues von Neumann decía de este señor, de Kurt Gödel, que él era el lógico más importante desde Aristóteles. Ahí le ven paseando con Albert Einstein en Princeton. Y ahora, no sé si hay algún matemático en la sala, pero en 100 y pico conferencias que he dado sobre esto, no ha habido ni una sola persona que me haya sabido decir qué son los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel. ¿Alguien sabe lo que son los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel? Fantástico. 141. Vamos a ver, esto es muy complicado. Muy complicado, Begoña.
Begoña, ¿cómo surgió Kierkegaard? ¿Cómo tuvo esta inspiración? Fíjense en esta frase. Esta frase es mentira. Si es mentira, es verdad. Si es verdad, es mentira. ¿Se dan cuenta? Es lo que se llama la paradoja del mentiroso o de Epimenides. ¿Tiene solución, Begoña? No, no tiene solución. Cuando le digo esto a mi hijo Diego, que tiene 12 años, dice, papá, esto es lo mismo que le pasa a Pinocho. ¿Qué le pasaba a Pinocho? ¿Maite? Que le crecía la nariz. ¿Cuándo? Cuando mentía, efectivamente. Ahora imagínense que Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Si le crece la nariz, ha dicho la verdad y por tanto no le debería crecer la nariz. Pero si no le crece la nariz, ha mentido y por tanto le debería crecer la nariz. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿Tiene solución? No. Esto es lo que le lleva a él a crear los teoremas de incompletitud. David, todo lo que es demostrable es verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Quiero que lo piensen todo. Todo lo que es demostrable es verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Esto de pensar que no... Sí. Todo lo que es demostrable es verdad. De hecho, es prácticamente una tautología. Demostrable significa que se ajusta a la realidad. Y, por tanto, tiene que ser cierto. Ahora, todo lo que es verdad es demostrable. Ah, mire qué rápidos. No, muy bien. Pero estaba preguntando a David, señora. No. Sin embargo, quiero que sepan que había un matemático de principios del siglo pasado que se llamaba Hilbert, que él creía que sí. Él decía, es una cuestión, el espíritu humano no tiene ninguna limitación, es una cuestión de tiempo, todas las verdades van a ser demostrables. Todo lo que es verdad puede llegar a ser demostrado. Sin embargo, lo que viene a decir Gödel es justo lo contrario. Las verdades no pueden ser, hay verdades que ustedes saben que son verdad y que ustedes no pueden demostrar. Piénsenlo. Hay verdades que saben que es verdad y no pueden demostrar. Entonces, él lo que dice es, y aquí es donde, dice, en un sistema formal G, donde hay proposiciones y axiomas, hay también verdades. Estas verdades del sistema formal G necesitan, a veces, proposiciones y axiomas de un sistema formal mayor, llamémosle G', que le permiten a las verdades ser demostradas. Me han seguido, ¿verdad? Mentira, no me ha seguido ninguno. No es verdad. Pero ahora se lo voy a explicar. Él dice, en la aritmética hay verdades que se tienen que demostrar con proposiciones que no son de la aritmética, que pertenecen a otra área de la matemática. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Dice, hay verdades que para ser demostradas necesitamos un sistema formal mayor. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Germán. Javier, no, Germán, ¿dónde está Germán? Germán. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de que necesito un sistema formal mayor? Que en el sistema formal mayor, G', también hay verdades que para ser demostradas necesitan un sistema formal mayor, ¿verdad? El G2', ¿verdad, Germán? Muy bien. ¿Y cuál es el problema? Que en el G2' necesito también un sistema formal mayor. ¿Me siguen? ¿Así hasta dónde, Germán? Hasta Dios. Hasta Dios. Lo que demuestra Gödel es que para la consistencia y la conformidad de las matemáticas, de la aritmética, por tanto de las matemáticas y por tanto de la ciencia, se necesita ¿qué, Germán? Dios. Porque si no es consistente ni es completa. Eso es lo que demuestra, y hay unos teoremas, por eso a mí me fascina cuando dicen, no hay evidencias de... Son los teoremas de incompletitud de Gödel llegan a, si usted quiere que la ciencia sea consistente, necesita Dios. A ver, ¿quiénes de ustedes han leído el Quijote? O partes del Quijote, o un poquito del Quijote. Menos Quijote y más ciencia, señores. No, broma. Vamos a ver, si ustedes se acuerdan del Quijote, al señor Sancho Panza le intentan hacer una broma unos nobles. ¿Se acuerdan? Y le hacen gobernador de una isla. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo se llama la isla? Barataria, muy bien, el gobernador de la isla Barataria. Entonces, le dicen esto los nobles, le dicen, y esto se lo estoy diciendo para que se acuerden de lo que son los teoremas de incompletitud. Le dicen, señor gobernador, tenemos un problema, hay un puente que lleva a la isla y al final del puente hay una horca. Y nosotros ahorcamos a todas las personas que, cruzando el puente, digan una mentira. Y dejamos pasar a aquellas personas que digan la verdad. Muy bien, pero tenemos un problema.
Y el problema es que ha venido una persona, ha cruzado el puente y le hemos preguntado, ¿para qué viene? Y dice, para que me cuelguen. Claro, ¿se dan cuenta? El problema es, si le colgamos, ha dicho la verdad. Y por tanto, deberíamos dejarle libre. Pero si no le colgamos, ha mentido. Y por tanto, le deberíamos colgar. ¿Se dan cuenta de que es el mismo problema que lo de Pinocho? ¿Se dan cuenta que es la misma paradoja que la de Pinocho? Entonces, ¿qué es lo que hace Sancho Panza? Sancho Panza aplica los teoremas de incompletitud de Gödel para solucionarlo. Él dice, mi señor Don Quijote me enseñó que donde la justicia no alcanzare, aplique la misericordia. Por lo tanto, que le dejen ir, porque siempre será mejor que una persona que es culpable salga libre que ajusticiemos a un inocente. ¿Se han dado cuenta? Lo que él ha hecho es, en el sistema formal de la justicia, esto no tiene solución. Que aplica un sistema formal mayor, el de la misericordia, y aplica una solución. ¿Se han dado cuenta? Esto es lo que yo le digo a mi mujer, la austríaca. Antes que Gödel, el austríaco, Cervantes, el español. ¿Se dan cuenta? Y esto es las discusiones que tenemos en casa nosotros. Y ahora vamos a terminar. Les he dicho, el libro tiene lo que yo llamo las nuevas 5 vías. Las nuevas 5 vías. ¿Quién conoce a Santo Tomás? Fenomenal. ¿Saben ustedes las 5 vías? Más o menos. Las 5 vías son, digamos, pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Yo sostengo que cualquiera de las 5 vías lleva necesariamente a la existencia de Dios. Pero ¿cuál es el problema, Javier? El problema es que sus hijos no saben de filosofía, no les importa la metafísica y no tienen los conceptos ni la paciencia para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios en este siglo XXI? Nos ha dado la ciencia, las 5 vías, la química, la biología, las matemáticas, la cosmología y la física, lo que yo llamo las nuevas 5 vías, que nos llevan necesariamente a la existencia de Dios. Y uno de ellos es la biología. Esto que ven ahí es una molécula de ADN. Lo habrán conocido, es lo que se llama la de doble hélice o la escalera de caracol. ¿Lo conocen ustedes, más o menos? Sí. Bien, esto de aquí, que son el pasamanos de la escalera, no son más que azúcares y fosfatos. Lo importante son los peldaños de la escalera. Los peldaños de la escalera son pares de bases. ¿Qué es una base? Existen 4 bases nitrogenadas, que son, si alguno es biólogo, ACGT. ¿Quién es biólogo? ¿Alguien las conoce? Sí, más o menos, sí. ¿Alguien? Levanten la mano, no sean tímidos. Usted, muy bien, Javier. La ACGT, ¿verdad? La adenina, guanina, citosina y timina. Esas son las bases nitrogenadas. Ahora bien, para que el ADN funcione, para que pase información, esas bases tienen que estar perfectamente acopladas, de una forma exacta. Muy bien, se puede calcular matemáticamente cuáles son las posibilidades de que eso haya pasado por casualidad. ¿Por qué? Pues sabemos que hay 4 bases nitrogenadas, pero sabemos que tenemos 1.375.000 pares de bases. Luego, ¿cuáles son las posibilidades de que eso haya pasado por casualidad? 1 entre 4 elevado a 1.375.000. Es decir, una vez más, le ha tocado la lotería. Las posibilidades de que eso haya sido cuadrado por casualidad son un infinitésimo. De hecho, no ha habido tiempo suficiente de vida para que eso haya sido acoplado simplemente aleatoriamente. El ser humano tiene 4.000 millones de años en esta Tierra. La vida tiene 4.000 millones de años. Y no ha habido suficiente tiempo para que eso pase. Tanto es así que la persona que era el director del proyecto Genoma Humano es un señor que se llama Francis Collins. Él es probablemente el biólogo vivo más importante de esta generación. En 1990 empieza el proyecto Genoma Humano y termina en el año 2004. El señor Francis Collins, cuando empieza el proyecto, es ateo. A mitad del proyecto se convierte en teísta. Dios tiene que existir. A final del proyecto se bautiza. Y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. El señor Francis Collins escribe un libro que llama El lenguaje de Dios. Porque lo que él descubre en el ADN es un lenguaje digital. Como les he dicho, las bases nitrogenadas tienen una letra, A, C, C.
Entonces, hay en el libro también fotos de algunas de las páginas del genoma humano. Y él lo que dice es, el genoma humano es un lenguaje. ¿Y qué es lo que siempre hay detrás de un lenguaje, Javier? Una inteligencia. Una inteligencia. Piénsenlo, da igual qué tipo de lenguaje, si es digital, si es verbal, cualquier tipo de lenguaje, detrás de un lenguaje hay una inteligencia. Él encuentra un lenguaje, hay una inteligencia. Eso es lo que nosotros llamamos Dios. Con lo cual, David, si yo les he demostrado que el universo no es eterno y que no estamos aquí por casualidad, ¿qué es lo que he demostrado? Que Dios existe. Dios necesariamente existe. Y eso es una buena noticia. Recuerden, la alternativa es están ustedes aquí por casualidad. Hay un filósofo que se llama Peter Singer, que es ateo, que le pillaron, digamos, en la primera edición de uno de sus libros famosos y luego lo quitó. Decía, vamos a ver, el ser humano no tiene más dignidad, porque estamos aquí por casualidad, no tiene más dignidad que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados. Esto, que suena bárbaro, es realmente la consecuencia lógica del ateísmo. Porque si usted está aquí por casualidad, lo único que ha pasado es que ha tenido más suerte que una cucaracha. Con lo cual, su dignidad, su valor, sus derechos son los de una cucaracha. De hecho, hay un suceso en Brasil, las ratas en las favelas de Brasil se estaban comiendo a los niños. ¿Los ves? Entonces, la policía de Brasil hizo una campaña de desratización. Y él puso el grito en el cielo. Digo, bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene mayor derecho, la rata o el niño? Si se dan cuenta, esa es la consecuencia lógica del pensamiento ateo. Por eso, además, es una buena noticia. Porque ustedes están aquí, Germán, Javier, Bosco, e incluso usted, Maite, porque ese que llamamos Dios quiere. Esa es la conclusión. Solo están aquí porque ese que llamamos Dios quiere. Para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. Esto lo escribe Robert Jastrow, que como les dije era el padre del proyecto Apolo de la NASA, que él era ateo y lo escribe esto cuando se convirtió. Es gracioso porque me estoy leyendo algunos de los papeles que tenía cuando él era ateo y claro, decía otra cosa, pero la evidencia le llevó a esto. Como les he dicho, les tengo que decir que es WTN. Tengo folletos, si ustedes quieren, al final para que ustedes lo vean. Es una televisión que es gratuita. Es una televisión que no tiene publicidad. El contenido es exclusivamente católico. Está dirigida por laicos que no pertenece a ningún movimiento de la Iglesia, no pertenece a la Conferencia Episcopal. Simplemente somos laicos católicos comprometidos. Es una televisión que salva familias. Yo recibo mensajes también, pues mira, antes de ayer también de una mujer, que agradece que gracias a WTN tal y cual. Y es una televisión que solo funciona con donativos. Solo funciona con donativos. La pueden ver en cualquiera de las plataformas. En Euskaltel, que supongo que es la que se llega aquí, en Movistar, en Vodafone, en cualquiera de ellas. Y también la pueden ver a través de la web. En esa web entran ustedes y tienen como un Netflix católico. Y es gratis. Y hay programas para niños. Y hay programas para adultos. Hay programas para jóvenes. Hay programas para lo que ustedes quieran. Además son católicos. Le decía no sé quién hoy que lamentablemente esto ya hay que cualificarlo. Pero son católicos. No decimos nada que no diga el magisterio de la Iglesia. Así que hagan caso al niño. Y ahora es cuando ustedes aplauden. Abrimos el turno de preguntas y respuestas. Al finalizar, cuando ya José Carlos
haya respondido se sentará ahí en recepción donde les han entregado la carpeta para, si ustedes quieren, para que firme el libro como autor. Las preguntas, como siempre, José Carlos, si quieren directo, se las pueden hacer en directo, y si quieren a Mejor través en de algún directo, así texto, les veo. Francis Collins. Pero cómprese mi libro, señora. Aquí es broma. Francis Collins. El lenguaje de Dios, de hecho, es una traducción del inglés. Yo creo que en español, pero bueno, mírelo, tiene un nombre así parecido. Si no es el lenguaje de Dios, es así habla Dios, una cosa así. Es muy interesante, sí, muy bueno. Muy bueno. Ahí está. Sí, dime, Javier. Yo le repito luego, si no. Sí, dime. A mí me hizo mucho pensar una encuesta que se hizo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y en esa encuesta en que se preguntaba sobre las creencias de los científicos, el 70% se declaraba ateo. Yo tengo una formación en medicina y también compañeros médicos en la cercanía de la muerte del paciente y viendo cómo evoluciona su enfermedad, para mi sorpresa, se declaraban profundamente ateos. No sé yo si el tiempo lo cura todo. Cuando llegue a su ancianidad retoman lo que quizá aprendieron cuando eran niños, pero a mí me hizo pensar mucho eso. Y por otro lado, la verdad es que en general en el mundo científico presumen más que alaban la creencia cristiana, presumen de ateísmo o de agnosticismo. Vamos a ver, lo que dice Javier es... él cita una encuesta según la cual el 70% de los científicos se considera ateo. Lo cierto es que no es así. Lamento, pero no es así. Con el dato que yo le he dicho, y mires en el libro, hay, por ejemplo, en la Sociedad Científica Norteamericana, donde es verdad que uno puede apuntarse simplemente pagando una cuota, la inmensa mayoría de los científicos, da igual por sectores, la inmensa mayoría se consideran teístas o religiosos. Acabo de leer una historia para el libro que estoy escribiendo. Los médicos en Estados Unidos, el 75% de ellos se considera religioso y luego hay un 20% que se considera ateísta y una minoría que no. Y eso estoy hablando de médicos que practican. Cuanto más ciencia, como he dicho, más Dios. El problema es que es verdad que científico, pues ¿quién es científico? Pues oiga, soy ingeniero industrial, me dedico al cultivo de patatas y además trabajo en una compañía de patatas, pero yo soy ingeniero industrial, soy científico. Bien, ese es posible que haya perdido la fe. Yo estoy hablando de los científicos que se dedican a la experimentación científica, la inmensísima mayoría se declaran creyentes. Segunda cosa, otra cosa que pasa es esto de aquí, que es lo que, estudiando el libro, hay a finales del siglo pasado, hay un señor que se llama Solomon Asch, que hace unos experimentos que se llaman los experimentos de conformidad. Y esto le pasa a usted, Javier, y me pasa a mí y nos pasa a todos. Él hace el siguiente experimento. Va a sus clases y dice, coge a 7 personas, a 8 personas y dice, vamos a ver, tienen la línea de la izquierda, que es la línea de referencia, quiero que piensen cuál de las líneas A, B o C tiene la misma longitud que la línea de referencia. Quiero que piensen. ¿Lo saben? Muy bien. Entonces empieza a preguntar. Y le pregunta al primero. Dice la A. La A. La A. La A. La A. La A. Y en el 80% de los casos, todos dicen la A. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ustedes ven que es la C, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que no sabía el octavo de los alumnos es que los otros 7 estaban conchavados con el profesor. Y que decían la A para ver qué es lo que pasaba con el octavo. Y el objeto del estudio no era la visión, era lo que pasaba con el octavo. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos conformarnos.
que queremos ser como todos los demás. Entonces la gente dice cosas que no son verdad por conformarse. Porque nadie, como he dicho al principio, queremos ser el friki, nadie queremos ser el tonto. Sí, y de hecho le preguntan a la gente, dice, una vez que han dicho, pero ¿no has visto que es la C? Sí. ¿Por qué dijiste que es la A? Oye, porque si todos lo decían, yo no quiero llamar la atención. Primera respuesta. Segundo, porque si todos lo decían y yo veía que era la C, yo debo estar equivocado. Decían, lo que veían sus propios ojos está equivocado porque todos dicen lo contrario. Hay un señor que se llama Rollo May, a finales del siglo pasado y ha muerto a principios de este, que es uno de los psicólogos más importantes, que decía, lo contrario de la valentía no es la cobardía, es la conformidad. Tú quieres ser como todos los demás. Fíjense si es así, que el experimento sigue y entonces coge a una de las personas y dice, vas a decir la verdad. La A, la A, la A, la C, la A, la A. ¿Y saben qué pasa? En el 80% de los casos, el octavo tiene el valor de decir la verdad. Solo porque uno haya dicho la verdad, los demás tienen el valor de decir la verdad. ¿Qué nos dice esto, Javier? Que usted tiene que ser valiente y decir la verdad. Porque muchos dependen de que solo cada uno de nosotros... Miren, y ahora lo voy a traer a nuestra fe. Jesucristo nos dijo, usted, no se lo dijo al cura, se lo dijo usted. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Y si no alumbras y si no salas, ¿para qué sirves? Para ser pisado. Te lo está diciendo a ti. Miren, yo hubo una época... Antes de pasar por mi vida por Israel, donde siempre he sido católico, pero yo bendecía la mesa. ¿Ustedes bendicen la mesa? Sí, fantástico. Y cuando bendicen la mesa cuando están en un restaurante rodeados de gente, ¿verdad? Claro que sí, todos lo hacen, por supuesto. Y yo también. No, yo no. No, yo no. Yo bendecía la mesa en casa, pero cuando estaba por ahí, pues no, porque, tío, qué marrón. Cambié mi vida en Israel y desde entonces, ¿por qué? Por eso que llamamos unidad de vida. Porque yo no soy católico como me pongo la corbata hoy y me cambio. No, mire, yo soy católico, entonces bendigo la mesa en cualquier momento. ¿Y saben lo que pasa? Yo, como era consejero delegado de una compañía, viajaba, el 75% de mi tiempo era viajar. Entonces, cuando no viajaba en el avión de la compañía, viajaba en vuelo comercial y yo bendigo también los viajes. Entonces, digo, bueno, que Dios me lleve a donde me tiene que llevar, pero si puede ser más tarde, mejor. ¿Vale? ¿Y sabe lo que pasaba, Javier? Que había 3 tíos en la fila de la izquierda que decían también. ¿Sabe por qué? Y de por si acaso él sabe algo que yo no sé. Tú, de verdad. Bueno, pues eso es lo que le está pidiendo Jesucristo. Que usted diga la verdad. Vamos a ver, me voy a meter en frollones. ¿Cuántos sexos hay? ¿Cuántos sexos hay? La ciencia dice que hay 2. Pero estoy seguro que ustedes lo dicen cuando le preguntan en la calle, seguro que lo dicen, ¿verdad? No. Eso es conformidad. Eso es conformidad, eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los científicos? Que muchos de ellos, de hecho hay una cita en el libro de un premio Nobel que dice, la verdad es que la mayoría de nosotros creemos en Dios, pero no lo decimos. Literal. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que, Dios, no mola mucho. A ver, otra pregunta. Sí, dígame, ¿cómo se llama usted? Eva. Eva. Es la culpable de todo lo que nos pasa, Eva. De verdad. Diga. Para lo que has dicho de lo de la entropía universal, Sí. ¿hace falta crear el universo entero? Muy buena pregunta, Eva. Lo que me estás diciendo, realmente no es lo que estás diciendo, pero lo que yo interpreto de lo que estás diciendo es, vamos a ver, José Carlos, ¿de verdad necesitamos todo el universo para crearnos a nosotros en una esquina? Es lo que quieres decir, ¿verdad? En una esquinita de mierda, te digo, y yo aquí, de verdad, todo el universo, todo esto para nosotros. La respuesta es sí. Pero son varias respuestas. La primera es, hay un científico que se llama John Eccles, que también es premio Nobel, que hace el cálculo. Y dice, vamos a ver, para crear un planeta que tenga vida y que el universo no colapse, ¿se necesita toda esa masa? 10 elevado a 53 kilogramos. Y llega a la conclusión de que sí. Si no hubiera habido esa masa, el universo hubiera colapsado previamente y por tanto no existiría.
Primera respuesta. Segundo, lo cierto es que hay varios aprendizajes de eso, Eva. Uno es, fíjate todo lo que Dios ha hecho para ti. Solo para ti. Todo el universo. Solo porque te quiere a ti. Todo el universo solo para ti. Eso es la demostración del amor de Dios. Tercera respuesta. ¿Es esto raro? ¿Saben ustedes lo que es el CERN, el acelerador de partículas? Hay un acelerador de partículas en Suiza que es enorme, que sirve para acelerar partículas subatómicas. Partículas subatómicas. El CERN tiene 40 y tantos kilómetros de diámetro. Entonces, ¿se necesitan 40 y tantos kilómetros de diámetro para la aceleración de las partículas? Sí. Hay veces que se necesita todo eso para crear esto pequeño. Entonces, la respuesta es sí. Pero la forma de eso es sentirse orgulloso, sentirse flattered, no sé cómo se dice en español, sentirse agradecido, flattered, ¿sabes? Cuando alguien te dice un piropo, es decir, halagado. Yo me siento halagado de que Dios haya creado todo el universo solo para tenerme a mí. Porque otra de las cosas que le he dicho es, el pensamiento de Dios es individual, es decir, usted pensó en usted, Eva, y pensó en mí separadamente. E hizo todo para usted, Eva. Incluso si yo no estuviera, lo habría hecho igual. Para usted. Solo para usted. Es para sentirse halagado. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿De verdad? ¿Para mí? Tío. Y sin embargo es así. Otra pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se llama usted? Eduardo. O sea, yo quería saber sobre la persona que ha salido antes aquí, hablando de que es idiota la... Christian Anfinsen. No sé cómo se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Eso no tiene algo más que ver con la soberbia, por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking? Vamos a ver. Porque, claro, no parece que un científico de ese nivel pues pueda ser idiota por ser ateo. Muy bien, Eduardo me ha dicho. Eduardo. Vamos a ver, yo le pongo la cita del señor Christian Anfinsen, que él era ateísta, y él dice, para ser ateo hace falta ser idiota. Yo no lo pondría así porque realmente es un poco insultante, pero lo cierto es que hace falta ser temerario, siendo científico y viendo esto, porque la pregunta es, vale, de José Carlos, el 95% de los premios Nobel creen en Dios, pero el otro 5%, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es tan evidente, ¿por qué no? ¿Verdad? Esa es una pregunta, vamos a rehacer la pregunta. ¿Por qué no? Pues la respuesta es principalmente por soberbia. La soberbia es muy inteligente. ¿Ser soberbio es inteligente? No. Vamos a llamarle idiota. ¿Se da cuenta? Entonces, es la principal razón por la que los científicos no creen en Dios es por soberbia. Los científicos o cualquier persona. No lo digo yo tampoco, lo dice Santo Tomás. ¿Se acuerda que he dicho al principio, Eduardo, que para tener fe se necesitan inteligencia, voluntad y gracia? Dice Santo Tomás, la principal razón por la que los descreídos es por falta de voluntad. Es porque no quieren, es por soberbia. Como, no sé si lo he dicho aquí o antes, porque esta es la cuarta... Lo de Thomas Nagel lo he dicho. Thomas Nagel que dice, no sé si Thomas Nagel es un filósofo ateo, que dice, a mí lo que me sorprende es que toda la gente a mi alrededor que es inteligente, quizá lo he dicho en el podcast de antes, toda la gente que está alrededor mío que es inteligente cree en Dios. Él lo dice un ateo. Dice, porque yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite de Dios. Él es ateo. ¿Qué es lo que está ahí? Hasta ahí fin de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo Thomas Nagel? Lo que está diciendo es, yo quiero ser Dios. Yo quiero ser Dios. Yo no quiero necesitar a Dios. Mire, usted y yo tenemos la dignidad de cosa creada, de criatura, pero no somos Dios. Él no quiere eso, él quiere una dignidad mayor que es el de Dios. Él no quiere que el universo necesite a Dios. Y esa es la principal razón por la que las personas son ateas, es porque no quieren. Hay veces que es por falta de conocimiento. Muchas de las personas que se convierten al leer el libro es por falta de conocimiento. Oye, yo no sabía que esto pasaba. Hay un ejemplo, me hicieron salir en las Ramblas de Barcelona,
a convencer a la gente en 5 minutos. No vaya. Entonces yo iba con 5 minutos con un... ¿Usted cree en Dios? No. Entonces en 5 minutos le tenía que convencer. Un experimento fascinante porque cogía 3 personas mayores, pueden ver en YouTube, 3 personas mayores y 3 jóvenes. De las personas mayores, una señora creía en Dios, con lo cual no era objeto del debate, y los otros 2 no. Un señor iba solo y otro señor iba con su mujer. Como a ustedes les ha pasado, probablemente muchas de las cosas que les he contado no las sabían. Ahora ya las saben, pero no las sabían. Bueno, pues en 5 minutos le tenía que decir 5 cosas a esta persona. Las cosas que yo les decía, con toda seguridad, no las sabía. Pero estaba al lado su mujer sabía que él era ateo, y yo no voy a quedar mal delante de Pepi ahora cambiando la cama. Entonces, no me da la gana, que no. Está grabado, además, que no me vas a convencer. Fantástico. ¿Qué es lo que le pasa? Soberbia. Ahora bien, cojo los jóvenes. De los 3 grupos, hay uno que no aplica y otros 2 grupos que eran 5 o 4 jóvenes hombres, uno de los cuales es ateo, y otro que eran 2 chicas, una de las cuales es atea. Y en 5 minutos les digo, vamos a ver, ¿vosotros sabéis que el universo tuvo un principio? No. ¿Ustedes sabéis lo que el genoma humano? No. ¿Vosotros sabéis, yo qué sé, la segunda ley de la termodinámica? No. En 5 minutos. Las 2 se convirtieron, terminaron, y está grabado, pues entonces sí creo en Dios. De aquella manera, o sea, yo no creo que vayan a ir a misa diaria, pero lo cierto es que en 5 minutos, ¿por qué? Porque tiene una flexibilidad mental que no tenemos gente de mi edad y la suya. Porque nosotros, muchas de las veces, lo que queremos es tener razón. Una persona más joven lo que quiere es, oye, yo esto no lo sabía, lo dice con toda naturalidad, yo esto no lo sabía, ahora que lo sé, la conclusión lógica es que sí, tiene que haber un Dios. Yo no lo sabía, ahora lo sé, tiene que haber un Dios. Una persona mayor es, sí, yo lo sabía. No, no es verdad. Eso es soberbia. Entonces, la principal razón por la que las personas no creen en Dios, a pesar de saber esto, insisto, si no lo saben es otra cosa, para eso estamos aquí haciendo esto, pero lo cierto es que si lo saben es porque no quiero. Y ahora, ¿qué es eso? Ahí, Christian Anfinsen lo llama ser idiota, usted llámelo como quiera, pero lo cierto es que no es muy inteligente. No es muy inteligente, porque además es una opción vital. Otra de las cosas que no les he dicho es, y está en el libro también, yo era consejero delegado de una compañía multinacional americana que competía con otra que a lo mejor conocen que se llama Ipsos. Ipsos hace un estudio sobre la felicidad todos los años. Esto no lo he contado aquí, ¿verdad, Maite? Muy bien. Ipsos hace un estudio sobre la felicidad todos los años y pregunta a la gente, ¿son ustedes felices, no felices? Pero la felicidad a modo subjetivo, es decir, no le pregunte a usted cuántas casas tiene, qué coches tiene, ha mejorado su sistema, su renta per cápita. Le pregunta, ¿es feliz? Eduardo, ¿es usted feliz? Y usted se ranquea. Y al año siguiente otra vez. Y al año siguiente otra vez. Entonces van viendo la evolución de la felicidad en sociedades y comparando una con otra. Nota a pie de página. España es el segundo país más infeliz del mundo, dicho por nosotros mismos. No lo dicen los austríacos, mi mujer. Lo decimos nosotros mismos. ¿Por qué, Eduardo? Porque usted y yo lloramos en la ducha cuando no nos ven. Pero ahí fuera somos fantásticos. Sin embargo, cuando le preguntan, ¿es usted feliz? Ahora, ¿éramos así? No. Hace 50 años éramos el país más feliz del mundo. Y ahora, el segundo más infeliz, el año 2019, antes de la pandemia. ¿Por qué? Y aquí es donde realmente entra el estudio. La propensión a ser feliz depende de muchos factores, pero los principales factores son 3. La salud, la familia y la creencia en Dios. Ustedes tienen salud, familia y creencia en Dios y tienen una propensión a ser felices mucho mayor que si no lo tuvieran. Les falta una de esas, tienen menos propensión, les faltan 2. Ahora bien, la que es más importante de las 3 es la existencia de Dios, porque yo puedo no tener salud y creer en Dios y ser feliz. Recuerde que la pregunta es, no estoy alegre, sino es feliz. Eso lo hacía antes en el podcast. Los chavales jóvenes muchas veces no distinguen, pero no es lo mismo. Ser feliz es un estado, una alegría es temporal. Usted es del Atleti de Bilbao, espero. ¿No? ¿Es del Atleti de Bilbao? Sí, usted. No, que es usted del Atleti de Bilbao. No, bueno.
Bueno, pues el Athletic de Bilbao gana, lo digo porque estoy jugando, esto lo tengo que decir aquí, yo no soy, pero bueno, usted me entiende. El Athletic de Bilbao gana, me llevo una alegría, pero no me hace feliz. Me llevo una alegría, pero no me hace feliz. Estoy hablando de otra cosa. Ser feliz es ese estado en el que... Bien, pues ese estado, lo que nos hace feliz son la existencia de Dios. Creer que Dios no existe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un padre que no tenerlo. ¿A quiénes de ustedes que no hayan tenido padre? Lo siento mucho, porque no es lo mismo. Es mucho mejor tener un padre. Porque al final, como le digo a los jóvenes, en esta vida tenemos que cruzar de este lado a aquel lado por un cable. Y somos funambulistas. Y esa es la vida. Y usted se va a pegar una galleta y yo me voy a pegar una galleta. Y todos nos hemos pegado galletas en esta vida. La diferencia es que yo sé que hay un padre que me recoge. Yo voy con red. Y el ateo no. El ateo va sin red. Y la vida es muy larga y es muy dura. Y lo cierto es que para ser feliz, sí es mejor creer en Dios. Y ahora, Eduardo, sabiendo esto, la persona que decide a pesar de todo no creer en Dios, ¿cómo le llamaría a usted? Un idiota. No lo digo yo, lo dice Christian Anfels. Si les parece bien, Sí. Estamos fuera de hora porque a las 21 horas hay otra actividad y es en la iglesia de los Padres Agustinos. Gracias, José Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.